Hola Germán, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros. Bueno, la idea originaria, primigenia, y esperemos que se sostenga, era que Germán estuviera presente con nosotros en Argentina, como jurado por un lado, por otro lado realizando alguna de sus masterclass posible a lo largo del festival. Al no poder venir, y esperemos si lo logremos en breve, ojalá, sí le pedimos a Germán, como a otra gente, grabar previamente la parte troncal de la charla para evitar justamente los cortes que se van generando a veces en las transmisiones. Entonces nos parecía mejor que la charla, aunque por ahí un poquito forzada, fuera grabada y después recién iniciar un conversatorio. Yo tengo un vínculo con Germán de hace casi 20 años, nos conocimos en un viejo festival en Cuba, éramos no solo jóvenes los dos, sino que además daba la casualidad que los dos éramos los únicos dos tipos presentando películas vinculadas a la infancia, lo cual de alguna manera, medio así como, medio como chiste, parecíamos los dos depravados del festival con películas para chicos. Pero bueno, en todo caso, tenemos una buena relación y a partir del tiempo la hemos ido cultivando y hemos ido yendo en caminos paralelos, pero en algún lugar similares y convergentes, sobre todo ideológicamente convergentes. Yo respeto mucho el trabajo de Germán, no solo el técnico profesional, sino el de investigador. Y nos pareció que este tema que vamos a abordar hoy, para sintetizarlo de alguna forma, y creo que después es lo que dará la posibilidad de seguir charlando, es dónde estamos hoy a partir de la irrupción del video, cómo se construyó, cuál es la función que ha tenido o tuvo en su momento el video, qué cosas desencadenó en la ruptura con lo que significaba para todos aquellos que además veníamos con la lata de película, en todo caso. Y entonces un poco esta conversación de Germán va a ir por ese lado. Les propongo ver ahora sí la grabación, son 35 minutos más o menos esta primera parte de la charla de Germán, y luego iniciamos una conversación. Gracias, Germán. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Germán Liñero, estoy grabando esto desde Santiago, es una invitación maravillosa que me hizo el Festival Internacional de Cine Político de Buenos Aires, el de poder referirme a un tema que he venido siguiendo tampoco tan obsesivamente desde hace varios años y poder compartirlo con ustedes en este ciclo de charlas. Así que, bueno, eh, espero que sirva como un instante de reflexión, espero que sirva como un tema a debatir para estos días y para los días futuros y espero no aburrirlo. Bueno, el tema del cual voy a hablar, la charla, le tuvimos que poner un título, así que le encontramos este que parecía coherente. Lo voy a leer, porque no soy particularmente bueno para improvisar y me distraigo y, y estoy lleno de inseguridades y como todo el mundo ando desde con la inseguridad de contagiarme con el coronavirus hasta, en fin, la inseguridad de no decir todo lo que quería decir. Entonces lo escribí y lo voy a leer. Y el título es Tecnologías cinematográficas y resistencia cultural, evocaciones al legado del video. Y dice así, como dicen las canciones. Hace rato que miro al FICIP con una envidia absolutamente insana, ya que me gustaría que existiese en Chile un festival 100% dedicado a la política. Sin embargo, me tranquiliza temporalmente el constatar lo que todos ya sabemos, que el cine es político en su esencia, por lo que cualquier festival que exhiba películas de alguna manera también lo es. Sin embargo, el FICIP y ciertos espacios similares representan algo que va más allá de ser un gesto político, es un gesto que busca transformarse en resistencia cultural.
Y es de esto que voy a intentar hablar durante un rato, que espero sea lo más breve como para no cansar a la audiencia y lo suficientemente largo como para alcanzar a desarrollar alguna idea novedosa o al menos que no esté tan manoseada ya. ¿Qué significa para mí la expresión resistencia cultural? Voy a acomodar esto. Más allá de dar definiciones de enciclopedia, les quiero hablar de una experiencia que compartimos muchos latinoamericanos y mi generación es testigo de ello, en relación al uso de los recursos del audiovisual para enfrentar a los sistemas políticos y culturales en los que nos ha tocado sobrevivir. Y digo sobrevivir porque la experiencia de producir contenidos audiovisuales alternativos en América Latina es una experiencia básicamente de supervivencia. Yo tengo 58 años y comencé a trabajar en cine publicitario a los 22 en un Chile dominado por militares y economistas neoliberales, financiados todos por nuestro pueblo, que trabajaba para aumentar la productividad y rentabilidad de la red de negocios que se estaba construyendo a punta de bajos salarios, endeudamiento y de pensiones capturadas por los recién inventados fondos de pensiones privados llamados AFP. En ese Chile, el ideal de capitalización individual, emprendimiento exitoso, especulación monetaria y enriquecimiento fácil en base al aumento del consumo, comenzaba a instalarse ya no como un conjunto de políticas económicas y sociales, sino como una cultura, como un paradigma, como un sistema de valores positivos que solo podían traer progreso en la medida, por cierto, de que la sociedad disciplinada y orientada hacia ese norte, progreso y desarrollo, se dedicara sin descanso a trabajar y consumir. Bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. El modelito se exportó a gran parte de Latinoamérica y asumió las características que las élites económicas de cada país encontraron necesarias para domesticar a sus poblaciones y alinearlas o alienarlas en esta idea de progreso y desarrollo basado en el consumo y el endeudamiento. Esta cultura, que pasó a ser dominante gracias a la represión, tortura, muerte y silenciamiento de quienes se oponían a su instalación, despreció, por cierto, toda forma previa de organización social, territorial y económica, y desechó todas las expresiones artísticas y culturales que no fuesen rentables en un esquema de industria cultural aún más estrecho que el actual, que de por sí suena abominable, centrado en el negocio del espectáculo o show business y en un discurso nacionalista folclorizante y patriotero. El cine chileno, fuertemente apoyado por el Estado a inicios de los años 70, sufrió el desmantelamiento de sus aparatos productivos y los cineastas que no se exiliaron ni fueron hechos desaparecer tuvieron que sobrevivir haciendo publicidad para los mismos empresarios que sostenían la dictadura que estaban desmantelando la cultura nacional desde sus cimientos. Las salas de cine, la mitad de las cuales habían pasado a manos del Estado con el gobierno de Salvador Allende, fueron recuperadas poco a poco por empresarios privados y las empresas distribuidoras de cine norteamericanos recuperaron el control de las carteleras, control que se les había disputado durante los 3 años de gobierno socialista en Chile. ¿Por qué les hablo de todo esto que pasó hace ya 40 años? Porque para mí es un antecedente relevante en la discusión acerca de lo tecnológico y la resistencia cultural. El periodo que he descrito fue vivido, como les decía, de una forma más o menos parecida en todo el continente latinoamericano, que a inicios de los 80 estaba plagado de dictaduras militares de derecha. Y el cerco comunicacional que las dictaduras impusieron desde la televisión, el control de la censura cinematográfica y los medios de prensa escrita y radial, solo pudo ser enfrentado gracias al ingenio de los activistas que resistían desde las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los grandes aliados para esta resistencia fue la recientemente aparecida tecnología del video portátil. No pueden ustedes imaginarse lo espectacularmente poderoso que llegó a ser como un arma de lucha y de resistencia el tener una cámara de video y un aparato que pudiese dejar grabadas las imágenes de esa cámara en una cinta magnética. A fines de los años 70 e inicios de los 80, cuando la gente era secuestrada en sus casas por los servicios de inteligencia y luego eran hechos desaparecer, o aparecían sus cuerpos en las playas devueltos por el mar, la sociedad estaba amordazada y con sus ojos vendados. El control comunicacional era absoluto. Sin embargo, en pequeñas células, la gente común comenzaba a agruparse al alero de iglesias o de lo que fuera, de manera clandestina, para reconocerse, para saber que no estaban solos, para enterarse de lo que estaba pasando porque no había información, para saber que en tal sindicato o tal localidad la gente se había atrevido a manifestarse, a protestar, a hacer una huelga,
a desafiar a las autoridades. Y eso comenzaba a poder verse en esas reuniones clandestinas gracias a una tecnología que había sido creada por las grandes empresas transnacionales como la Sony u otras, para grabar las vacaciones de las familias del primer mundo. Esa tecnología estaba siendo usada en el tercer mundo para registrar las manifestaciones de la resistencia de los pueblos a sus dictaduras. Aparte, la tecnología del video, esta cámara que podía grabar imágenes en una cinta magnética, permitía la reproducción vía copia de cinta a cinta, lo que facilitaba la duplicación y multiplicación de los contenidos y aumentaba la velocidad con que ellos podían ser puestos en circulación. Viralización podría ser una palabra actual que se indicara aquello que se buscaba en aquel entonces al duplicar cada cinta de video y ponerla a circular en estas redes de células clandestinas. Recuerdo que pasé noches enteras copiando de cintas VHS, un formato casero de aquel entonces, el documental La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, película por supuesto prohibida y que explicaba claramente el proceso que llevó a la caída de Salvador Allende el año 1973. Debo haber realizado yo solo más de 100 copias, de las cuales las que fueron distribuidas quién sabe dónde, pero que sirvieron para contrarrestar el incesante mensaje de la dictadura respecto a las supuestas causas y necesidades históricas de haber intervenido militarmente el escenario político chileno. La tecnología estaba sirviendo para registrar la realidad no oficial y además para difundir los contenidos prohibidos por el sistema. La tecnología estaba sirviendo para hacer resistencia cultural, para enfrentar el discurso oficial en su mismo terreno. En un libro que publiqué el año 2010, en el que intento relatar la historia del video en Chile, llamé a este periodo la batalla audiovisual de los 80, entendiendo que era una batalla muy difícil de ganar, pero que era importantísimo darla, por cuanto el control mediático de la dictadura era aplastante y los discursos oficiales creaban un escenario pedagogizante para la población en la que entremezclaban los valores de la ideología neoliberal, la criminalización de las ideas de izquierda, la culpabilización de toda forma de obrar antisistémica y una esquizofrénica folclorización nacionalista y moralizante de las expresiones artísticas vernáculas, coexistiendo con la onda disco, la ópera clásica, el ballet, la pintura figurativa, el teatro de comedia barata y las películas románticas o de acción sin sexo explícito, por supuesto. La batalla audiovisual de los 80 fue el resultado de uno o más movimientos de activistas sociales, políticos y sobre todo culturales que vieron en estas nuevas tecnologías asociadas al video la posibilidad de infiltrarse al interior de las sedes sindicales, las comunidades religiosas, las organizaciones barriales y sobre todo al interior de los hogares con los discursos contraculturales y dar allí la batalla. Se crearon redes de distribución clandestinas a nivel nacional. Se capacitaron grupos de audiovisualistas tanto en el registro callejero como en la proyección en sesiones comunitarias. Se confeccionaban cartillas de trabajo para la reflexión grupal luego de los visionados, reflexión que favoreció la cohesión y la autoconfianza de las personas y agrupaciones. Fue así como en Chile pudimos ver y escuchar a las madres de Plaza de Mayo, a las comunidades cristianas que apoyaron la revolución en Nicaragua, la lucha internacional por la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica y también conocer la solidaridad de otros pueblos con las luchas chilenas en manifestaciones grabadas en video que llegaban de manera clandestina y circulaban por nuestras redes de resistencia. Todo esto mientras avanzaba la instalación de la sociedad neoliberal a sangre y fuego. La tecnología del video permitió la irrupción en la década del 70 y 80 de nuevos lenguajes en lo artístico, los videos experimentales, el videoarte, las video performance y muchas otras exploraciones que fueron los balbuceos matriciales de los lenguajes de que hoy hacen gala realizadores de cine y audiovisualistas de todo tipo en películas de vanguardia, videoclips, publicidad y hasta en piezas bastante menores en términos artísticos, pero cuidado, tremendamente relevantes en términos sociológicos, como son los videos autoproducidos que circulan por plataformas como Instagram o incluso TikTok. Las innovaciones en los lenguajes y las implicancias estéticas de la imagen electrónica, era importante en esa época hacer hincapié en el término imagen electrónica para contraponerla a la imagen química del celuloide, propia de la industria, propia, por lo tanto, de alguna manera, de las fuerzas de la opresión. Bueno, las implicancias estéticas eran también un asunto político. Las élites culturales en América Latina son extremadamente conservadoras. Lo primero que hizo la dictadura en Chile en materia de arte fue promover el retorno de la pintura figurativa, desdeñando el arte abstracto y de alguna manera, con la modernidad toda.
Era imperativo volver al viejo retablo con la representación de la casa campesina, legado de la cultura agrario-feudal que estuvo a punto de ser desmantelado por la izquierda allendista, y a los paisajes melancólicos, los valles, los lagos y las campiñas. El video traía en cambio una imagen diferente, rupturista, imperfecta, de plástico dirían los cineastas de entonces, pero que con su inmediatez de imágenes perpénticas generaba una cercanía y una interactividad gráfica y orgánica que comenzaba a calzar perfectamente con un arte que provenía, diríamos, del subsuelo de las alcantarillas. El video comienza a aliarse con la música que emerge en los 80 y es el soporte fundamental de la difusión de grupos que proceden de las imágenes de la cultura, de los márgenes de la cultura. Surge el punk, el new wave, el metal, el thrash metal y una serie de expresiones que asedian a la cultura oficial, pero desde los basurales, desde las trastiendas, y para quienes el video portátil, ese video casero, feo, imperfecto, es el vehículo que difunde clips, tocatas, fiestas under. Es el soporte ideal además para performance, acciones de arte, para el arte conceptual, uno de cuyos exponentes marcó también un hito en la resistencia cultural chilena al crear acciones de arte urbanos con cruces blancas pintadas sobre las líneas del pavimento en calles y carreteras, con el lanzamiento de frases poéticas desde avionetas sobre Santiago, repartiendo leche en poblaciones y luego proyectando en video de forma relámpago estas intervenciones en diversos puntos de la capital. Disculpen que me haya extendido con el pasado, pero es importante hacer emerger la figura de la tecnología en las discusiones sobre el cine, el audiovisual y la resistencia cultural. Se me secó la boca. La tecnología ha sido desarrollada en general siguiendo las necesidades de las capas de la sociedad que detentan el poder. Pero en un efecto propio de las descripciones marxistas más ortodoxas, la tecnología es empleada por otros en la sociedad que no son los que detentan el poder y la reutilizan para darle otros usos que ponen en jaque el propio poder, en una suerte de dialéctica que hace surgir nuevos estados o momentos en determinadas sociedades y o escenarios sociales. El cine fue y ha sido parte de esta dialéctica. No por nada el filósofo Walter Benjamin lo situó en el papel principal de una revolución en las artes del siglo XX al transformarse en el paradigma del arte sin aura, del arte de la era de la reproductibilidad mecánica. Para Benjamin, el hecho tecnológico de que el cine fuese un arte cuyas obras no poseen un original es absolutamente político. Es un arte que ya se concibe a sí mismo saliendo en búsqueda del público y no esperando que vayan a él, al interior de algún museo, una catedral o una habitación de algún coleccionista. El cine es cine allí donde se produce la proyección de la película y ésta puede proyectarse a partir de cualquiera de sus copias, ya que no importa acceder al original, pues éste ni siquiera existe como tal. La tecnología del cine permitió la difusión masiva y mundial de cada una de las obras, a condición, por cierto, de generar el adecuado interés en las masas del espectador. Asunto encargado, como sabemos, al marketing de las empresas productoras y distribuidoras de películas desde el origen de este arte, o mejor dicho, de este negocio. Una obra al alcance de las grandes masas parece algo muy democrático. Es la ilusión que nos sigue rondando al día de hoy cuando encendemos un dispositivo con acceso a Internet y nos conectamos a plataformas como Netflix o YouTube. Exploremos pues qué hay de democrático en la tecnología que nos rodea en estos momentos a la hora de hablar de cine o del campo audiovisual. Solo para efectos del tema que estamos abordando, de la resistencia cultural y las tecnologías cinematográficas, quisiera referirme a 4 aspectos de las actuales tecnologías que me parecen relevantes. Las tecnologías para producir, las tecnologías para difundir, las tecnologías para segmentar y las tecnologías para controlar. Respecto de las tecnologías para producir. En el actual estado de las cosas, parece ser que las tecnologías están cada vez más disponibles y cercanas para que el ciudadano común pueda producir sus propios contenidos. Tal como era predecible desde la aparición del video portátil que mencionábamos antes en esta charla, la producción de contenidos audiovisuales no solo se ha masificado, sino que además la calidad técnica de los materiales producidos ha experimentado mejorías que hacen que un teléfono celular entregue un resultado asombrosamente superior al de una cámara de video de hace tan solo 15 años atrás.
y que las tecnologías de la imagen electrónica en su actual versión digital hayan logrado emular y hasta superar los estándares de calidad técnica de la imagen fotoquímica del celuloide. Todo esto a costos sideralmente menores que aquellos que eran usuales hace unos años. Indudablemente la instalación en gloria y majestad de los algoritmos digitales en el procesamiento y almacenamiento de las imágenes y sonidos captados por los sensores forman parte de la explicación de este fenómeno. También han aportado a facilitar el acceso a producir contenidos propios el hecho de poder abordar casi por completo la cadena de postproducción a bajos costos y con equipamiento accesible para muchas personas, particularmente realizadores independientes y gente joven que comienza a producir tempranamente gracias a computadores personales de precios de bajo costo y software profesionales que permiten que prácticamente todos los procesos se hagan en casa. Otro de los aspectos en los que la tecnología ha incidido recientemente es en el del acceso a la experimentación con los lenguajes y retóricas de la narración visual, gracias a cámaras en miniatura de altísima definición que pueden ser ubicadas en casi cualquier parte y reproducir, por lo tanto, la visión, la subjetividad de la visión de otros seres o entregarnos puntos de vista inusuales. Estabilizadores de cámara que sustituyen pesados carros y dolis, drones que permiten tomas aéreas que hace unos años solo podían ser realizadas en costosos vuelos, contratados con servicios de helicópteros y aviones acondicionados para tales filmaciones, etc. También las tecnologías referidas a la iluminación han abaratado los costos de iluminar escenas y crear atmósferas al popularizarse las fuentes de iluminación LED que emiten mucha energía luminosa con un bajísimo consumo. En fin, es posible entonces hablar de una democratización en cuanto a las posibilidades de producción y al acceso a los recursos de la narración audiovisual que era impensado hace solo un par de décadas. Y en este sentido, los grandes favorecidos han sido los documentalistas y los realizadores de cine independiente en general, entre los que se cuentan, por cierto, los principales productores de cinematografías militantes, políticas, de minorías raciales y étnicas, cinematografías de pueblos originarios y en general de grupos que puede decirse con certeza que son productores de contenido catalogable como de resistencia cultural. Pero ¿es suficiente con poder acceder a tecnologías de bajo costo para considerar que el sistema funciona de manera democrática? ¿Qué hay de la difusión? Desde sus orígenes, la difusión de las películas no solo tuvo un sello comercial, sino que pasó rápidamente a ser el campo principal del control social e ideológico. Era menos importante controlar el material producido que el material exhibido, y si bien es cierto la tecnología no entregó mayores respuestas a quienes ejercieron el control sobre los contenidos y quienes estaban autorizados a consumirlos, fueron los administradores de los espacios de exhibición los principales encargados de velar por el cumplimiento de las normativas de censura que cada sociedad levantó para ejercer el control de los discursos e ideologías que portaban las historias narradas en las películas. Hasta el día de hoy, esto sigue ocurriendo más o menos de la misma forma en las salas de cine. Personal destinado a ello controla que un menor de edad no ingrese a las salas si la película que está siendo proyectada ha sido declarada como material no apto para menores de edad. Y así con todo. A su vez, los organismos censores de diversos países condicionan la autorización para la exhibición de las películas solo si ellas no contienen tales o cuales escenas que pudiesen ofender alguna sensibilidad en particular ligada a las leyes, el respeto a las autoridades o a las tradiciones y normas religiosas. Como fuere, en el mundo análogo del celuloide, la exhibición y el control y censura asociados a aquello no encontraba mayor auxilio en la tecnología. Distinto ocurre en el mundo de lo digital. Digámoslo de esta forma. Hoy en día un productor de contenidos audiovisuales goza de casi infinitas posibilidades de difundir su trabajo gracias a las características de la tecnología digital. El contenido no está amarrado ya a su soporte. Esto es casi una evolución de la pérdida del aura que hacía notar Walter Benjamin. Ahora no solo el cine no tiene aura, sino que ya no tiene un soporte físico. Durante 100 años, el soporte fue el celuloide, es decir, la imagen descansaba sobre una cinta transparente de un polímero y si se necesitaba desplazar geográficamente el contenido, este debía ser llevado junto al rollo de película que constituía su soporte.
Con el advenimiento de la imagen electrónica análoga, el soporte pasó a ser la cinta de video. Hoy, cuando la información audiovisual son solo ceros y unos, datos digitales, estos pueden residir físicamente en cualquier soporte y migrar de un soporte a otro sin sufrir pérdidas ni deterioros. El contenido ya es libre. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la exhibición del contenido puede producirse en cualquier lugar geográfico, en cualquier dispositivo, en cualquier circunstancia. Basta con que sea activada su reproducción por un dispositivo con el software adecuado y que la información viaje hasta la pantalla y altavoces del dispositivo, no necesariamente desde una memoria física instalada en sí mismo, sino desde algún lugar imposible de determinar, si es que el archivo digital reside en un servidor remoto conectado a Internet. Esta propiedad de los archivos digitales ha permitido tanto la difusión a través de redes de uso relativamente liberado y sin aparente control de mucho material considerado de resistencia cultural. Películas documentales y de ficción que saltan las barreras de la censura, propaganda de activistas sociales y culturales, videos que denuncian la corrupción, los abusos y los crímenes cometidos por los estados en contra de sus poblaciones civiles, del ecosistema o de etnias y culturas determinadas. Todo ello circulando por redes de difusión que permiten el acceso individual y colectivo a estos contenidos. Pero, ¿qué tan efectivo es el que esta difusión de contenidos esté contribuyendo realmente a la construcción de una sociedad con más altos niveles de participación democrática, mayores niveles de justicia social, mayor respeto por los derechos humanos, los derechos de los niños, por los ecosistemas, por la diversidad cultural? Pues bien, oh sorpresa, la tecnología no surge de las necesidades de los pueblos, surge de la necesidad de las capas dominantes para algún fin específico. La distribución y exhibición de materiales audiovisuales no ha dejado de estar siendo observada por los dueños de los espacios de circulación de los contenidos digitales. Ellos siempre han estado allí, y a medida que creaban las redes para difundir en libertad los contenidos propios, Broadcast Yourself, proponía YouTube, creaban también las tecnologías para medir la eficacia de dichos contenidos y su potencial para generar negocios asociados a ellos. Cada archivo digital que circula por Internet deja una huella, una traza de por dónde ha pasado, si ha sido visto o no, cuánta gente lo vio, qué grado de satisfacción o rechazo produjo, etcétera, etcétera, etcétera. Datos. Cada archivo digital, sea una película, una canción, una foto, un texto, cualquier cosa en rigor, es un instrumento que extrae en la interacción del público con él datos y más datos y más datos acerca del comportamiento de cada individuo conectado a la red por la cual circula. Es decir, un documental bien intencionado que tiene por etiqueta o tag la expresión derechos humanos, deja marcado digitalmente a quien casualmente se detuvo a mirarlo por algunos segundos. Más de 3, más de 10, más de 30. Más intensa su marca si interactúo con un like y con un comentario escrito, por ejemplo. Con el tiempo esa persona comenzará a quedar confinada a una burbuja digital en la red social a la que se conecta, interactuando siempre con el mismo tipo de personas, consumiendo siempre el mismo tipo de contenidos. La persona ya ha sido segmentada y es asumida por el sistema que controla la red social con un determinado perfil del cual difícilmente podrá desprenderse o hacer variar. La segmentación es uno de los grandes logros de la tecnología digital y en general de la cultura de masas basada en el marketing. No por nada existen los estudios de audiencia dentro de la propia industria cultural. Ya podrán suponer que este mismo festival habrá debido segmentar los perfiles de sus públicos para definir más de una estrategia de posicionamiento, por humilde y bien intencionada que sea. Pues bien, esa segmentación, consciente o no, voluntaria o no, ya la están haciendo por nosotros las grandes corporaciones dueñas de las redes digitales de comunicación y de tráfico de contenidos. Es por ello que probablemente un anuncio del FICIP no entrará jamás en el abanico de anuncios que se le ofrecen a un alto ejecutivo de una empresa de productos para la industria aeroespacial, solo por citar un ejemplo altamente prejuiciado de mi parte. Con este antecedente, ¿qué puede esperar como posibilidad de difusión el productor o productora de una película con contenidos políticos, de denuncia social,
que se pretenda de resistencia cultural? ¿Es posible difundir los contenidos propios más allá de la burbuja de segmentación en la que nos movemos? ¿Es posible que nuestras películas sean vistas por alguien más que nosotros mismos y la gente que ya piensa parecido a nosotros? En Santiago, el principal estadio de fútbol se llama Estadio Nacional. Uno de los usos que ha tenido a través de su larga historia, el estadio fue construido en 1938, fue el de servir de centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe cívico-militar de septiembre de 1973. Hoy en día las galerías que sirvieron para esos fines han sido transformadas en un sitio de memoria que pueden ser visitados por la ciudadanía. En él hay mucho material gráfico que muestra las condiciones en que estuvieron detenidas las personas que fueron llevadas allí. En una de las visitas que hice al lugar, comencé a tomar fotos con mi teléfono celular a las fotografías ampliadas que muestran a los presos. Muchos de ellos, seres anónimos, que acaso sobrevivieron o quizá desaparecieron para siempre, figuran con sus rostros claramente visibles. Más tarde intenté subir una de estas fotos a mi perfil de Facebook. Sí, tengo un perfil en Facebook. Con alguna frase alusiva a esta terrible situación vivida por los prisioneros. Antes de subir la foto, Facebook comenzó a enmarcar cada rostro con un rectángulo y a preguntarme por el nombre de cada una de las personas. Era la pregunta que yo siempre me he hecho al mirar esas y otras fotos similares, pero ahora me la hacía Facebook para asociar un dato a un rostro y así poder comenzar a digerirlo en la Big Data. Solo que esas personas ya no eran esas personas, sino quizá números en otra gran base de datos de gente muerta o desaparecida. Pero el sistema necesita saber quiénes son. La tecnología de reconocimiento de rostros, la segmentación de la que ya hablamos, la inteligencia artificial que hace que las máquinas aprendan de sus propias experiencias, la Big Data, son todas aristas de un mismo fenómeno que se llama control. La tecnología está colaborando a aumentar el control que los sistemas de poder tienen sobre sus ciudadanos. Se puede controlar su temperatura corporal, sus desplazamientos, sus interacciones con otras personas, sus gustos, sus hábitos alimenticios. La tecnología del control está en poder de los estados, pero cuidado, muchos estados están en poder de las tecnologías del control. Europa, sin ir más lejos, está intentando ser la dueña de sus propios datos al darse cuenta que las grandes plataformas que los recogen, procesan y almacenan son transnacionales norteamericanas como Google. Europa no tiene el control sobre sus datos. Preguntémonos si Latinoamérica los tiene. Pero volvamos al cine. Obviamente el asunto de las tecnologías del control nos afecta. Sabemos que el cine está bajo la lupa de censores y dictadores desde sus orígenes, también bajo las presiones del mercado y de los grupos de poder que regulan realmente el comportamiento del mercado. El escenario actual no significa nada nuevo, pero sí una necesidad de conocer mejor las técnicas del adversario y las herramientas de que dispone. Y dispone de muchas. Dispone del control de las cadenas de salas comerciales, dispone del control de las redes de Internet, dispone del manejo de los capitales que permiten financiar o no la producción y distribución de nuestras películas, dispone de las tecnologías de segmentación o confinamiento, como se quiera, de los individuos, dispone también de los estados, dispone de los gobernantes y dispone de los legisladores. La pregunta a estas alturas es: ¿a qué nos resistimos y con qué herramientas? Varios pensadores transformados en parte de la cultura pop por los medios, Byung-Chul Han, Slavoj Zizek, Yuval Noah Harari, entre ellos, están afirmando, pandemia y cuarentena mundial mediante, que estaríamos en la antesala de una sociedad distópica y con mayor o menor dramatismo y o aceptación usan imágenes del tipo Matrix, Zizek ya lo ha mencionado, o las de Orwell 1984 para referirse a lo que viene o a lo que ya estamos comenzando a experimentar. Otros vaticinios usuales están siendo los que proponen desde algunos años series como Black Mirror, sin olvidar que el mundo marcharía hacia su inminente colapso ecosistémico fechado dentro de menos de 2 décadas debido al cambio climático. Como sea,
El cine y el arte en general disponen de una propiedad que los hace especiales y que es la capacidad de proponer interacciones imposibles en sus narrativas y sus evocaciones. Es la componente poética la que sigue siendo inagotable, y desde allí surgen permanentemente las imágenes necesarias para interpelar a la sociedad y a las personas respecto de sus actos, sus sueños, sus fortalezas y debilidades. Es probable que de aquí a un tiempo la resistencia cultural, ese derecho que tenemos individual y colectivo a no dejarnos avasallar por las fuerzas que nos imponen la enajenación y el extrañamiento de los aspectos más nobles de nuestra condición humana, deba asumir formas muy diversas, en los que si lo digital, que parecía ser la tecnología liberadora, se transforma en el instrumento de la opresión, debamos volver a lo análogo, en que si lo virtual y no presencial se torna en norma, debamos volver con mayor ahínco a propiciar lo presencial, colectivo y de contacto físico, en que las tecnologías que adoptemos sean siempre aquellas que no dañen la naturaleza ni el medio ambiente. En fin, el retorno de lo análogo no en su dimensión tecnológica, sino en su dimensión humana. La resistencia pasa, creo yo, hoy en día por los gestos de preservación de la memoria, que es el domicilio de la resistencia cultural por esencia, y en el rescate de los principios del humanismo analógico, uno que no recolecta datos, que no crea perfiles, que no segmenta ni controla, un cine basado en tecnologías para la memoria y para el humanismo analógico. ¿Cómo se hace eso? Está por fundarse probablemente, o quizá nunca se logre. Muchas gracias. Han llegado algunas preguntas, después, por supuesto, las personas que están viendo pueden ir incorporando preguntas a través del Facebook, algunas ya han llegado. Bueno, particularmente yo coincido contigo en el planteo. Creo que tengo las mismas dudas que tú tienes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para usufructuar lo digital sin caer presos del mundo digital? O sea, ¿cómo logramos en un mundo donde poco a poco se ha ido llevando una forma de consumo hacia adentro y no expandida, no de comunión, digo, salvo cuando se va al cine como espectáculo? Entonces el cine como espectáculo, pero sin, digo, sin quitarle valor a una película hecha con ánimo de entretener, digo, ¿no? Pero lo que termina sucediendo es que tiene que ser cine entretenimiento, donde entonces en realidad en ese hecho comunitario después no pasa nada, ¿no? Quiero decir, a diferencia creo que lo que sucede con otro tipo de cine, y yo creo que es una gran pregunta que yo me hago siempre, y es, uno con el cine que desencadena pensamiento, lo que logra es que después del hecho en cuestión sigan sucediendo cosas con la gente con la cual lo has compartido. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, 10 personas en la sala de cine o en un café, pero como que se termina pasando. Y a mí lo que me preocupa, más allá de disfrutar de lo que la tecnología nos brinda, y me sigo preguntando cómo se hace para poder construir ese espacio común, que no, realmente no sé cómo se hace. No creo que tú tampoco tengas la respuesta. No, claramente no, pero es la pregunta que por lo menos a mí me viene rondando hace mucho, y bueno, y que tiene que ver con esto que yo percibo del confinamiento al que estamos sometidos, producto de la segmentación, eh, que es una operación que hacen los mercados de asignarte un perfil, ¿no es cierto?, de agruparte para entender tus comportamientos y agruparte con otra gente que se comporta como tú, que le gustan las cosas que te gustan a ti, en fin, gente de tu edad, gente de tu misma nivel de escolaridad, etcétera, de tus mismas creencias o
o que opina políticamente parecido. Y esa operación de la segmentación hoy en día, a mí me parece que está llevado a límites que no habíamos conocido anteriormente, porque como todo el tráfico, a fin de cuentas, de los contenidos hoy en día está en el espacio digital, en los ambientes digitales, y los contenidos circulan con sus metadatas, ¿no? Son los datos adicionales al contenido. Uno está viendo una película, pero junto con la película está generando datos al emisor de la película que va chequeando cuánto tiempo estuviste, si hiciste más clic, menos clic, pusiste un corazoncito, no lo pusiste. Este, um, y aparte la película en sí, o el archivo que tú quieres disfrutar, viene con otros datos también y va dejando esos rastros. Entonces, todo ese conjunto de datos que se generan por el solo hecho de tú ver la película que sea, tu película estupenda que logré ver el otro día, por ejemplo, Haroldo Conti, sobre Haroldo Conti, ¿no? Y bueno, si está en una red esa película y está con algunos tags asignados, ¿no es cierto? Cuando yo la vea, cuando yo la pinche en alguna parte, en Vimeo, no sé dónde, en fin, todos esos datos me los van a traspasar a mí. O sea, yo voy a ser alguien que consume esas cosas. Y voy a quedar agrupado junto con otra gente que también consume esas cosas. Y voy a empezar a quedar en esta burbuja. Y entonces, lo que a mí me abruma, si tú quieres, porque no sé si hay respuesta hoy en día, justamente tiene que ver con que quienes queremos generar contenidos alternativos a lo que la industria está produciendo y ofreciendo, los estamos generando al interior de un ambiente que nos tiene a todos segmentados ya, y que por lo tanto nos agrupa dentro de una misma gran sala virtual, a ver estas cosas que a nosotros nos gustan, que son estas películas políticas, estos documentales con contenido, donde uno ve las historias de gente que sufrió o sufre hoy en día o seguirá sufriendo, y se denuncian atropellos y en fin. Y formamos parte de una gran sala mundial que está llena de gente como nosotros, porque el sistema termina segmentándonos y ofreciéndonos eso, ¿no? Porque en alguna parte quedó ya establecido que eso es lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, yo creo que el problema de la tecnología hoy en día y de la resistencia cultural no tiene ya que ver con producir los contenidos. Tiene que ver con cómo en el ejercicio de hacerlo circular, podemos llegar a otros públicos distintos a nosotros mismos y no seguir viéndonos entre nosotros. Y llegar a los contenidos de ese espectador que nosotros tenemos en mente cuando estamos haciendo nuestra película, ¿no? Que es esa persona que nos gustaría que conociera algo más, una mirada diferente, ¿no? Yo quiero llegar a alguien que no tiene mi mirada y quiero me gustaría que la conociera. Y eso generarle un cuestionamiento y que eso movilice cosas en esa persona. Pues bien, dentro de los sistemas de confinamiento digitales que estamos, de segmentación, es prácticamente imposible que yo llegue a esa persona. Porque esa persona está en otra burbuja, consumiendo otras cosas. Y el sistema no me comunica con ella. Entonces, por eso digo, yo lo que empiezo a pensar ya es que hay que recuperar lo análogo, ¿no? En el entendido de que lo análogo es esa conversación en el bar donde yo le conté mis impresiones respecto de una película a mis amigos, ¿no? En fin, saltarme el sistema, salirme de lo digital un rato, no sé, circular por otros lados, redescubrir las otras rutas por donde hacer circular los mensajes, los discursos. Ya, espérate que, no sé,
Hoy mi teléfono parece que no quiere que yo hable contigo, porque cada vez que estoy haciendo algo me dice que la batería se está agotando. No sé si está cansada de ti o cansado de mí el teléfono, pero algo le sucede. No, lo que quería decirte era que en algo que acabas de decir, cuando te estaba escuchando hoy, yo hace muchísimos años, hace más de 30 y pico de años, hice un documental llamado Nunca más prohibido olvidar. Y en ese documental, que por supuesto no fue a sala, fue hicimos 1000 copias en VHS en aquel momento y las distribuimos por todo el país para que se pudiera ver. Pero en ese documental yo justamente planteé, una de las cosas que plantea la doctrina de la seguridad nacional para América Latina, que fundamentaba, justificaba la construcción del desaparecido. O sea, hacer desaparecer un sector de generación, lo que vos lograbas era romper el vaso comunicante generacional de las rebeldías. Esta misma función hoy la cumple la Big Data y el sistema digital. Quiero decir, el vaso comunicante generacional ahora queda cerrado, existe, pero existe entre nosotros mismos. O sea, no permite abrirse, esto que tú planteas, hacia otro lugar, más que te escuchen los que piensan como tú piensas. No sé si soy claro en lo que estoy planteando. Sí, sí, o sea, es sí, una sí. nueva forma de hacerte desaparecer. Absolutamente. Es eso lo que yo planteo. Y a propósito de lo que tú dices también, eso se produce en un sentido vertical, digamos, en una línea de tiempo generacional. Cuando vemos, ponte tú, que ya los hijos e hijas e hijes tienen tal capacidad de decidir respecto de qué es lo que van a escuchar como música, por ejemplo, porque ya toda la música, eh, a ver, estoy hablando de una sociedad ciertamente con un grado de tecnologización mínima suficiente, una sociedad urbana, una sociedad que tiene acceso a redes de Internet medianamente eficaces, pero bueno, en esa sociedad, ¿no es cierto?, los niños y los adolescentes dejaron ya hace mucho rato de, por ejemplo, escuchar la música que escuchaban o que escuchan sus padres. A menos que sus padres irrumpan con esa música a todo volumen, con su música al interior de la casa, digamos, cosa que a veces no es tan posible tampoco, porque la gente vive en departamentos chiquitos y no hay que meterle la bulla al vecino. Al final andan todos con sus audífonos conectados al celular o al dispositivo que sea, pero normalmente ya es un celular, escuchando la música que tú quieres. Entonces, esta transmisión que se daba verticalmente en términos cronológicos, ¿no?, de generaciones mayores a generaciones nuevas, de, por ejemplo, los gustos, esta contaminación de los gustos de los padres hacia los hijos, y a veces se produce al revés también, eso está cortándose ya, porque cada uno tiene acceso a la carta, ¿no es cierto?, a las músicas que quiere. Y por lo tanto no me contamino, yo hijo no me contamino con la música tuya, padre o madre, ¿no? Entonces esa desaparición que tocaba tu película y de la cual estamos hablando también, que significa el confinamiento, se está produciendo en muchos niveles. Está ese confinamiento digital del que hablo yo, la burbuja digital, ¿no es cierto?, que impide que nuestros contenidos salgan de esa burbuja y nos hace creer además que todo el mundo se parece a nosotros, pero es solo porque dentro de la burbuja estamos nosotros, no están ellos u otros. Pero también está ese confinamiento generacional, ¿no? Entonces están las burbujitas generacionales, ¿no? Bueno, yo diría, es un estado de cosas muy atomizado, muy segmentado. Eso, para mí la palabra clave es esa, la segmentación. Es una manera de estructurarnos como colectivo y como sociedad en la cual estamos muy segmentados. Y esa segmentación
yo creo que está atentando derechamente contra cualquier posibilidad de resistencia cultural, ¿no? Yo lo que, fíjate una cosa, porque tiene que ver con, ahora quiero leer, Alejandra pone un comentario largo, pero me parece lo fundamental, dice, si la memoria fuese una de las resistencias a la segmentación, viva el cine político y el documental que nos defiende, mientras se organice el gran apagón y la humanidad tenga que volver a reorganizarse. Vamos por el apagón. Vamos por el apagón. No, fíjate, yo creo que yo hoy arranqué la charla de presentación del FICIP, recordando que hacía 44 años, particularmente en un día como hoy, habían desaparecido a un realizador, documentalista, compañero, Raimundo Gleiser, que 22 días antes habían hecho desaparecer a Haroldo Conti, un escritor comprometido con las luchas. Y entonces, en realidad, a pesar de que en algunos países todavía existe esta cosa de matar o desaparecer a un realizador documentalista o a un realizador comprometido políticamente, con su muerte o con su desaparición física, en realidad ya no hace falta como antes. No, porque hoy la sociedad de control permite hacerte desaparecer aunque tú estés vivo y estés ahí, ¿sí? Exacto. Y segundo, problema que te quiero agregar a tu planteo, y que yo lo vengo discutiendo hace mucho tiempo, cuando a veces te dicen alguna gente, y yo lo entiendo, ¿no? Gente más joven que yo, y te dice, qué maravilla, yo ahora en esto tengo una película, ¿no? Y mi pregunta siempre es, me parece fantástico. Ahora, ¿esto cuánto dura? O sea, ¿cuánto dura un disco? Quiero decir, ¿cuánto es la vida útil de un disco? Que en todo caso es portador de la memoria. Entonces, hoy por hoy, toda la memoria cinematográfica, digo, para ceñirnos a lo que estamos hablando, ha pasado a ser un gran archivo digital. Entonces, yo estoy viendo todavía, digo, tú tienes la posibilidad, yo también, de ver películas producidas hace, no importa si documentales o no, hace más de 100 años. Porque había un cuerpo incómodo de la bolsa de latas y todo lo que tú quieras, pero por otro lado había una posibilidad de que eso estuviera en un estante y se preservara, con mayor compromiso, menor compromiso de los estados, esto ha ido cambiando. Pero esta cosa que a mí me preocupa mucho, y es, todas nuestras películas están en discos. Yo no sé cuántos discos se te han roto a ti, cuántos discos ya no arrancan. Yo tengo cada película 4, 5, 6 discos de cada película, por las dudas, más en algún archivo en la nube, más, digo, pero hasta cuando esto se apague, no habrá dónde ir a buscar la historia, el relato de los últimos 30 años o 40. Bueno, yo el año 2004 inicié una investigación recopilatoria, digamos, en un proyecto que se llamó Proyecto Umatic, en el cual me propuse hacer el catastro de todo lo que se produjo, todo lo que yo podría catastrar de lo que se produjo en video Umatic, desde que llegó el Umatic a Chile, hasta que la Sony y esas empresas descontinuaron el Umatic. Hablemos de por ahí por el año 95, es decir que menos cubría 20 años de producción de video. Y claro, y ahí nos planteamos ese problema, digamos, el problema de la memoria, porque en Chile se había producido una distorsión súper curiosa. La gente decía, bueno, porque fue verdad, durante toda la dictadura, desde el 73 al año 90, en Chile se produjeron, se habrán rodado algo así como 7 largometrajes en celuloide, no más, de verdad que no más, de ficción, y se habrán rodado unos 5 documentales también en celuloide. O sea, tú sumas todo el celuloide de todas las películas que se rodaron en 17 años, se rodaron 12 películas, 15 películas, con suerte. Entonces,
claro, la gente que hacía cine, con razón, decían, bueno, en Chile se produjo un apagón en estos 17 años y no hay memoria audiovisual. Y yo que había empezado a trabajar en el 82 eh, en video, con la gente que hacía video, y que me lo había pasado toda la década del 80 grabando en video, en las calles, en fin, y haciendo documentales, y incluso con gente que hizo largometrajes de ficción en video, eh, la verdad encontraba insoportable esa apreciación de los cineastas de celuloide, le llamaba yo y varios más, digamos, ¿no? Los que pensaban que solo se hace cine cuando tú tienes un celuloide y huele ahí la emulsión química y tal, ¿no? Y entonces, bueno, en 2004 yo hago este proyecto de investigación donde me propuse visibilizar lo que se había hecho en 17 años o en 20 años, pero con cintas de video. Y era una cantidad enorme de material, enorme, enorme, y solo en Umatic, porque después apareció el Video 8, después apareció el Betacam, después, en fin. Pero solo en Umatic había, no sé, 500, 600, 700 obras. Y cuando digo obra es porque tiene principio, fin, título, crédito, ¿no? Sin contar registros que no tenían ni principio, ni fin, ni título, ni crédito, y que eran registros que también son súper válidos como registros de memoria, y que de esos ya había una cantidad infinita. Entonces, a propósito de la memoria, ¿no? Primero, es muy bueno decir hoy en día que la memoria audiovisual puede residir a estas alturas sobre cualquier soporte, y que esta fatuidad, digamos, de los cineastas de celuloide de aquel entonces, de decir que no, que Chile no tenía memoria audiovisual solo por el hecho de que se habían hecho 12 películas en celuloide nomás, ¿no? A pesar de que se habían rodado, no sé, 2000 obras en video, sumando todos los formatos, y ahí sí había memoria, y mucha. Entonces, bueno, yo celebro que al día de hoy ya ese tema esté zanjado, digamos, ¿no? Y porque murió tanto el video de cinta de video magnética, como el cine de celuloide ya murieron. O sea, es decir, la gente hoy en día puede permitirse hablar de que hace cine y trabaja con una imagen que es digital y que es electrónica y todo eso, y ya hoy en día nadie se avergüenza de aquello. Y para ir al tema de la perdurabilidad de estos soportes, efectivamente el celuloide sí tiene, o ha tenido, o ha demostrado a través de los años una resistencia al paso del tiempo que la imagen electrónica podría tener si se inventara el soporte que conservara guardadas esos datos electrónicos de forma eterna. Y el problema es que ese soporte no existe. Como bien dices tú, los discos duros se dañan, los discos ópticos se dañan, las memorias hoy en día, que son memorias sólidas, ¿no es cierto? Están en un chip sólido, en fin. Le entra una pequeña corriente, una diferencia de voltaje en algunos de los pines, ¿no?, que hacen de los contactos, y se va al carajo, y se pierde todo lo que está ahí. Por lo tanto, la humanidad hoy en día efectivamente no tiene cómo asegurarse la subsistencia, la preservación de sus imágenes electrónicas. Hoy en día no existe la posibilidad de asegurarlo. Peor aún, como se van generando nuevos algoritmos en la codificación de la imagen y el sonido, ¿no es cierto? Tienes tú que, bueno, la comisión, ¿no es cierto?, de ingenieros que generan los protocolos en PEG y todo ese cuento, ¿vale? Generan después de algunos años otros protocolos y después otros, y pasamos de un MP no sé qué al MP4, y pasamos a los HD y los 4K, y van desapareciendo algunas de las máquinas
algunos de los software que decodifican las codificaciones antiguas, ¿no? Entonces, también va pasando eso, ¿no? Ya un video que estaba en el códec DB o DBC Pro, ya no está fácil reproducirlo, ¿no? Porque los reproductores te reproducen bien, no sé, los MP4, ¿ya? Los H264, los H265, pero tírate a una red, por ejemplo, tírate un códec DBC o DBC Pro, y de pronto no lo hacen correr, ¿no? Porque el códec ya no está disponible, en fin. Entonces, además, los cambios tecnológicos van generando este tipo de problemas, que es algo que no le pasó nunca al celuloide, al 35 milímetros, por ejemplo, que era la misma pinche película que inventó Edison, con el mismo tipo de perforación, a las mismas distancias, las perforaciones y tal. Por lo tanto, el mismo engranaje que fabricó un tipo en una fábrica de cámaras en Alemania en 1915, para una proyectora de 1915, podía servir para proyectar todavía una película de Scorsese filmada en 1975, ¿no? Salvo que, claro, no tenía cómo reproducir el audio, pero eso ya es otro cuento. Entonces, es una tecnología cuyo componente física y mecánica fue asombrosamente duradera, digamos, ¿no? Y fue asombrosamente tan buena desde sus orígenes, que con realmente pocos cambios tecnológicos duró casi 100 años, ¿no? La tecnología de las máquinas, la parte mecánica de todo aquello. Pero bueno, hoy en día estamos en el mundo digital, y en el mundo digital, como te decía, la humanidad hoy en día no tiene cómo asegurar que en unas décadas más vamos a poder seguir viendo las mismas obras que están hoy en día siendo producidas. Porque no tenemos cómo asegurar la perdurabilidad de los soportes físicos en los que se conserva esa memoria. A ver, Osvaldo, poné micrófono, Osvaldo, para preguntar. Sí, Germán, te quería hacer una consulta, porque estamos viendo todos ahora que parece que la meca para los realizadores del cine es que José Netflix te eche la mano, o Acor TV, o Amazon, y ya sabemos que es global el tema de las salas, que esa está manejada por 4 o 5 empresas en todo el mundo. Entonces, este cine que nosotros defendemos, que queremos difundir, batallador, ¿qué destino va a tener? Porque si José Netflix le molesta, no le gusta, no va. Si vos no haces, es muy raro que aparezcan cosas que vayan en contra del sistema, que puedan ser denunciadas, que puedan participar de esas pantallas y de esos grandes grupos económicos que son los dueños de todo. Y también son dueños de la nube. Entonces, si bien ahora nosotros decimos, sí, voy a hacer la super película Tirapiedra y voy a denunciar a Rockefeller, a todos, en la medida que del tamaño de la denuncia, si una denuncita, cosas que ya son públicas y qué sé yo, bueno, por ahí pasa la nube y te lo deja. Ahora, si vos llegás a un nivel más comprometido, la nube tampoco creo, mientras sea dueña de los mismos que son dueños de las pantallas, de los sistemas estos de películas a demanda, y qué sé yo, tenga, ¿qué futuro va a tener este cine? Uy, qué pregunta, ¿eh? No, preguntar pavadas no pregunto, me quedo callado. Bueno, yo creo que podemos especular a coro, ¿no? Porque no sé si alguien tiene la respuesta. Yo creo que, a ver, yo creo que el cine que ha intentado hacer siempre
ir un poco más allá en esto de llevarle la mena al sistema y al mercado, ¿no es cierto? El cine que ha querido mostrar lo que está en la trastienda de los sistemas, y que es un cine que se empieza a producir bastante tempranamente en la historia del cine. Yo creo que siempre ha tenido que lidiar con este mismo problema. Es decir, el problema de la distribución, yo creo que es un problema casi que se verifica desde los orígenes, ¿no? Porque un poco lo que yo decía ahí en la charla, es en la distribución donde se produce el acto de censura. El acto del control se produce en la distribución, no se produce en el momento de la producción física de tu contenido. Tú puedes verdaderamente producir la película que tú quieras. El punto es si la vas a poder distribuir, ¿vale? Y ese problema yo creo que es un problema que está, con el cual ha tenido que convivir el cine desde sus orígenes. Y desde sus orígenes estaban, no sé, las asociaciones de señoras de defensa de la moral, por ejemplo, ¿no? Que se encargaban de que se prohibieran las películas donde se veían escenas reñidas con las buenas costumbres, no se podía ver la rodilla de una actriz, o la gente no podía, un hombre y una mujer no podían estar arriba de una cama si no tenía, el tipo no tenía por lo menos el pie puesto, apoyado en el suelo, tonteras así, pero que eran cosas contra las que lidiaron y han lidiado a través de toda la historia la gente que hace cine. Entonces, esos sistemas de control eran tremendamente férreos y apabullantes en muchos casos. El control respecto de cuándo o quiénes y a propósito de qué te financian también para hacer tu película, ahí también uno experimenta todo el tiempo el control de alguien, de esas instancias superiores, ¿no es cierto?, que manejan finalmente, editorialmente, los contenidos del planeta. Entonces, bueno, nada, hemos tenido que ir sorteando desde el origen de la historia del cine estos problemas, ¿no? Y tratando de resolverlos con ingenio. Por lo general, las soluciones y no creo que sean diferentes hoy en día, a pesar de que el desafío tecnológico es cada vez más duro. En general, bueno, era crear tu propia red de distribución, poner tu propia sala de cine, por citar un ejemplo de libro, de enciclopedia, cuando, no sé, los actores, entre los cuales estaba Charles Chaplin, acababan de llegar a Estados Unidos y sintieron que los estaban explotando, los productores crearon United Artists, Artistas Unidos, ¿no? Crearon su propia productora y se independizaron y de esa manera lucharon por sus propios contenidos y por no ser explotados. Después United Artists pasó a ser una entidad explotadora también, bueno, eso también lo sabemos. Pero a lo que voy es que yo creo que Bueno, parece que en tiempos de pandemia Internet está pandemizada y hemos tenido muchos cortes a lo largo de la transmisión, es una pena. Igual estábamos ya cerrando esta conversación con Germán. Gracias, Germán, por todo, fue lindo tenerte. Esperemos que la próxima sea con vos en forma presencial, tal como estaba pautado, para que fueras jurado efectivamente del festival y que además nos acompañaras en esta misma mesa, pero hecha en forma presencial. Abrazo muy grande, gracias por haber participado de este Prefisip. Y nada, nos vemos y con ustedes sigan con las mesas que tenemos, que están todas súper interesantes. El 10º Festival Internacional de Cine Político Argentina, FICIP, se posterga por el COVID-19. Estaremos junto a ustedes del 27 de mayo al 4 de junio con variadas actividades online.
películas ganadoras de estos 9 años y entrevistas a sus directores, clases magistrales de temas diversos con interacción de los panelistas, mesa virtual de las asociaciones de cine, exposición de los proyectos en desarrollo y algo más. Todo en forma online y gratuita. Nos acompañan el INCA, entidades de la industria audiovisual y la plataforma Contar. Para mayor información, www.fisip.com.ar. No te lo pierdas.